Te doy gracias, Padre, te doy gracias por este día, Padre. Padre Santo, te doy gracias por poder estar acá, Señor, siendo que no lo merezco, Señor. Sé que nadie es digno de proclamar tu palabra, Señor. Por eso, reconociéndome pecador, Señor, te pido que me ayudes. Te pido que me perdones mis pecados, Señor. Que por tu misericordia y tu gracia, Señor, me des la fortaleza, me des la sabiduría, Padre, para exponer tu palabra, para hablar con denuedo de ella, para que este mensaje llegues aquí a los presentes, pero también por las redes, Señor, pueda ser de inspiración, que tú puedas usar, Señor, esta palabra para exaltar tu nombre, Señor, para traer un mensaje de salvación a los perdidos, Señor, para que realmente encuentren, Señor, puedan ver esa luz, tu luz admirable, Padre, tu luz la que nos ha traído a vida, Señor. Te he pedido, Señor, que uses mi vida, Señor, mi mente, mi corazón, mi alma, Señor, para que hoy todo lo que diga pueda ser fiel a ti, Señor. Pueda hacerte fiel en todo lo que diga, en todo lo que piense, Señor. Y lo que por ahí no soy claro, Señor, por medio de tu Espíritu, tú trae claridad a cada uno, Señor, de los presentes, a cada una de las personas que va a escuchar este mensaje, Padre. Te doy gracias, Señor, y te pido que me ayudes y que ayudes a todos los presentes, Señor, para que presten atención y para que tu mensaje, Señor, pueda ser exaltado por sobre todas las cosas, Padre. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuamos con la carta de Santiago. Continuamos, esta vez vamos a ver desde el versículo 4 hasta el 10. Y lo importante y de lo que habla esta carta, todo el capítulo 4 hasta ahora de lo que vimos, habla de las relaciones, ¿sí? De la importancia de las relaciones y de lo necesarios que son las relaciones, hermanos. Por medio de ellas nos relacionamos unos con otros, no vivimos aislados unos de otros y por lo tanto tenemos constante con aquellas personas que compartimos más tiempo, con aquellas personas que pasamos la mayor parte de nuestro día, es que nos relacionamos con mayor frecuencia, y lo que tenemos que ver es cómo nos relacionamos, porque eso refleja mi relación con Dios, lo que también muestra mi relación con las personas, que es el título. Si nosotros vamos a diferentes portales, yo me puse a ver buscando el tema que se refiere a las relaciones interpersonales. Estos son portales, nada que ver con creyentes. Hoy los libros de autoayuda son los que más están en auge. Todo el mundo, antes de ir al Señor, o incluso muchas iglesias, antes de ir a su palabra, van a la autoayuda, hermanos. Lo que se predica en muchos púlpitos hoy está más relacionado con la autoayuda que con la palabra de Dios. Y por lo tanto, podemos ver, entre otras cosas, que dicen: la importancia de las relaciones humanas radica en su capacidad de brindar cuidados y apoyo para que las personas podamos vivir de manera autónoma, solidaria y gozosa. Las personas nos relacionamos con nuestro entorno social creando redes de comunicación. El objetivo de las relaciones humanas es la armonización y empatía
para comunicar efectivamente lo que necesitamos y así ayudarnos mutuamente. Las relaciones humanas tienen como objetivo el desarrollo del individuo para que pueda alcanzar una mejor calidad de vida en sociedad. Diferentes estudios apuntan que las personas con unas buenas relaciones personales tienen menores tasas de ansiedad o depresión. Además presentan mayor autoestima, empatía, y estas relaciones son más fiables y hay mayor cooperación. Después también me fijé cuál es el éxito o qué genera éxito en las relaciones. Y dice, debes estar dispuesto para tener éxito en esas relaciones a interesarte por las personas que tienes a tu alrededor. Escucha sus ideas, motivaciones y necesidades. Pídeles consejo y sé optimista con ellos. Y sobre todo, muéstrales confianza, respeto y dales el reconocimiento que se merecen. Hermanos, hoy lo que vamos a ver, que está en la palabra para recibir un consejo bíblico, es lo que Santiago dice, que nada tiene que ver con este tipo de consejos de autoayuda que da el mundo. ¿Sí? Hoy lo que vamos a ver es cómo tenemos que hacer o qué tenemos que hacer para mejorar este tipo de relaciones, nuestras relaciones interpersonales. Venimos viendo, para citar en contexto, que las relaciones de los creyentes, aquellos que fueron esparcidos producto de la persecución, es que Santiago empieza a exhortar que sus vidas sean acorde con la fe que proclaman. Y es por eso que por medio de ella, ¿sí?, les lleva a la reflexión respecto de la forma en que deben relacionarse unos con otros. Y le muestra que el problema y la deficiencia en sus relaciones, como también, hermanos, podemos ver que son en las nuestras, como expliqué el domingo anterior, es que radica sobre todo en que existe una mala relación o una no relación o no existe relación con nuestro Dios. Hay una mala relación vertical con el Señor, lo cual no nos permite relacionarnos correctamente. Y esto se produce en nuestro interior batallas, pleitos, que movidas por codicias, por afanes, por deseos de ser exaltados o reconocidos, como decía en el capítulo 3 al inicio, haciéndose muchos de ustedes, de vosotros, maestros, motivados por una sabiduría diabólica, una sabiduría humana que produce celos amargos, envidia, lo que lleva a continuos pleitos, contiendas, batallas, ¿sí?, que provocan que no oremos o que oremos de manera incorrecta, que ya no oramos mendigándole al Señor, sabiendo que solo Él puede suplir y darnos aquello que nosotros padecemos, no tenemos y que necesitamos verdaderamente. Y por lo tanto no recibimos lo que pedimos, porque cuando pedimos, si es que oramos, lo hacemos para saciar nuestros placeres, nuestros deleites, para alimentar nuestra carne, para ser exaltados, reconocidos, honrados. El viernes veíamos que el motivo de honra y todo lo que nosotros hacemos es para su gloria. Vimos cómo son las relaciones de estos creyentes, los que seguramente nos habrá traído a la mente muchas de nuestras relaciones, muchas de nuestras disputas, pleitos, nuestras discusiones. Si nos ponemos a pensar cuál fue
la última discusión o con quién fue, casi 99,9% fue en nuestro hogar. Casi seguro. Fue con algún hijo, esposo, esposa, pariente cercano, hermano. Y lo que voy a tratar de explicar hoy y que Santiago nos dice es que las relaciones interpersonales de unos con otros tenemos que cambiar a partir de someternos a Dios. Para cambiar nuestras relaciones interpersonales debemos someternos y acercarnos a Dios. Le pido que me acompañen ahí a Santiago 4. Voy a leer desde el 1 hasta el 10. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Esto es lo que vimos el domingo anterior. Y hoy vamos a centrarnos en esta parte. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en vosotros? Pero Dios da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Amén. Santiago estaba viendo esa situación de frustración en la iglesia porque no había oración, estaban constantemente queriendo obtener algo y no podían, y por eso codiciaban, envidiaban, tenían celos amargos provenientes de una inteligencia, de una sabiduría que es diabólica. Vivían codiciando sin obtenerlo, anhelando aquello que pertenecía a otros, hablando mal unos de otros, desprestigiándose o rebajándose entre ellos. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad, hermanos? Para exaltarse a uno mismo, cometiendo de esa manera homicidio de acuerdo a lo que Dios había dicho, ¿sí? Es por eso digo esto, porque muchos anhelaban ser maestros, ¿sí? Pero fíjense que acá Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿sí? Recordemos que esta carta está dirigida a los primeros creyentes, en su mayoría eran judíos que habían creído en Jesucristo y por lo tanto tenían bien presente, ¿sí?, el motivo de cómo Dios, por medio de sus profetas, había advertido, como en Isaías 1:21, que dice, ¿cómo te has convertido en ramera? Hablaba de un adulterio espiritual, ¿sí? Ellos
entendían eso. Probablemente tenía en mente Santiago el texto de Jeremías capítulo 3, desde el versículo 6, si quieren acompañarme. Me dijo Jehová en día del rey Josías, ¿sí? Jehová habló a Jeremías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. ¿Sí? Él hablaba de cómo se iba en pos de otros dioses, levantaba altares. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado a la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Santiago utiliza este adjetivo calificativo, refiriéndose ¿a quién? Refiriéndose a la iglesia, hermanos, y al adulterio espiritual que cometía la iglesia por haber abandonado a su esposo celestial, para seguir a otros dioses, para levantar altares en otros lugares, ¿sí? O en nuestro caso, hermanos, hoy en la realidad, para hacernos dioses a nuestra medida, para seguir a Dios como queremos que sea Dios con nosotros y no como sin tener la intención, el deseo y las ganas de conocerlo, ¿sí? Para que Él nos ayude, para que Él nos guíe, para que su palabra nos muestre que nuestro Dios es un Dios celoso. Y ahí le dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Dios no tolera que coqueteemos con otro, Dios no va a tolerar. Él es fuerte y celoso. Él no va a permitir que coqueteemos con otros, con el mundo, con ese sistema de maldad que es gobernado y controlado por el príncipe de este mundo, que es el diablo, como lo dijo Jesucristo en más de una oportunidad, por medio de quien las mentiras, las influencia y utiliza el poder, y entre otros el poder de los gobiernos. ¿Para qué? Para que se dicten leyes contrarias a la voluntad de Dios. Podemos ver que el mundo te dice que para poder realizarte tenés que llevar adelante tu propósito. No importa porque eso te hace libre, no importa si tu propósito va en contra de alguien o en contra de Dios o en contra de ti mismo. Para ser libre debes cumplir tu propósito. La felicidad, ¿qué es la felicidad para el mundo? Es la experiencia del placer. Mientras más placeres vos experimentes, vas a ser más feliz. El fin justifica los medios. No importa cómo llegues a ser próspero, lo importante es que lo seas, de manera fácil, de manera ilícita, no interesa, el fin justifica los medios. La vida no tiene valor, hermanos. Para el mundo no tiene valor. Hemos visto cómo mujeres, ¿sí?, que tienen hijos o que van a tenerlo, han peleado, se han levantado para que se sancionen leyes, para poder matar a sus propios hijos, que ellas han concebido. Hemos visto eso. Digo mujeres porque no son madres, hermanos. Los títulos es lo que le da importancia a cada uno de nosotros. El cuerpo para ser exhibido. El sexo
para disfrutarlo libremente. Eso es lo que te dice el mundo. Eso es el adulterio espiritual, la mentira. ¿Quién nos miente? Una mentirita piadosa. La mentira es moneda corriente, hermanos. La mentira es común. Pastor, no, Sebastián, no te pongas loco, una mentirita. Y de hecho nosotros mentimos pensando, bueno, con esto no hago mal a nadie. La pornografía, que tanto daño hace, es diversión. No pasa nada, es diversión. Es una expresión gráfica de tu libertad. ¿Cuál es lo malo? Yo puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo. Antes sentían mucho pudor, hoy tranquilamente las jóvenes, los jóvenes exhiben sus cuerpos a través de mensajes, sin problema, movido por un mundo, redes de pornografía que incentivan a que eso es normal. Esa es la sabiduría terrenal, esa es la sabiduría diabólica. Eso que evidencia, hermanos, ¿por qué está hablando Santiago de almas adúlteras? Evidencia, ¿sí?, que hay una amistad con el mundo. Y por lo tanto, dice ahí, si sos amigo del mundo, te consideras enemigo de Dios. Cualquiera pues se constituye directamente en un enemigo de Dios. Realmente, lamento darte esta noticia para aquellos que no creen, no creo que haya alguno acá, pero sí probablemente pueda haber personas que estén escuchando el mensaje. Hermanos, estimado joven o no tan joven, mujer, hombre, no hay tres bandos, no hay más equipos. O sos amigos de Dios y amado por Dios, o sos enemigo de Dios. No hay otra opción. Jesucristo mismo dijo, el que no está conmigo está en contra de mí, y el que no junta desparrama. No existe un tercer equipo, es el cielo o el infierno. Es creer en Cristo o ser condenado por no creer. Y por lo tanto, o sos amigo de Dios o sos amigo del mundo, y por lo tanto te constituís en enemigo de Dios. Tanto Dios como el diablo, o Dios y el mundo, exigen servidumbre. Y también Jesucristo dijo, no se puede servir a dos señores. Realmente, si aún no crees, no pierdas más tiempo y toma una decisión sabia. No caigas en las mentiras de Satanás, el cual ya fue vencido por Jesucristo cuando fue clavado en la cruz. Ahí mismo Él anuló el acta de los decretos que nos acusaban. Y también tengo para decirte a vos que sos creyente, que tenés que tomar una decisión, si es que podés estar coqueteando con el pecado, mirando al mundo con lujuria, porque el Espíritu que Dios ha hecho morar en cada uno de nosotros nos anhela celosamente, como dice Santiago. Dios no está dispuesto a compartirnos, no está dispuesto a compartir su amor, su gloria con el mundo. Él ha hecho morar su Espíritu en nosotros, como dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Hermanos, les pido que me acompañes ahí a Ezequiel, capítulo 11, versículos 19 y 20. Dios ha obrado en nuestra vida.
Dice Dios, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. ¿Para qué, hermanos? ¿Con qué finalidad Dios hace eso? Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplas, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Esto lo repite en el capítulo 36, versículo 17, esta misma idea. El profeta Ezequiel repite esto. Es el Espíritu de Dios el que nos da una garantía de una posesión adquirida, en que somos remanentes de su pueblo, en que somos su pueblo suyo, que Él por puro afecto de su voluntad nos ha dado salvación. Somos parte de su esposa amada. Y por lo tanto, si coqueteamos con el pecado, podemos ser seducidos por el mundo y caer en un adulterio espiritual. Así que te advierto para que huyas si es que estás coqueteando. Tanto creyentes como no creyentes, este versículo que sigue, el versículo 6, da una esperanza, hermanos. Da una esperanza. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí Santiago presenta un contraste entre lo que el hombre puede conseguir por sus propios medios, por sus propios méritos, y lo que Dios puede darle. ¿Qué es lo que el hombre puede conseguir? Nada, hermano, condenación. Y lo que Dios puede darnos a través de su gracia es por medio del Evangelio, de las buenas noticias, de que por medio de Jesucristo hay paz para con Dios. Pero en mi Dios dice, esta gracia se manifiesta en la paciencia divina ante el pecado de su pueblo, no levantándose en juicio para destruirlo, sino otorgando misericordia, hermanos. Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, fíjense ahí en el 10, cuando dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Hermanos, nosotros éramos enemigos de Dios. Nosotros estábamos en oposición completa al Señor, aborrecíamos a Dios. Y Él muestra su amor para con nosotros, dando la vida de su unigénito Hijo, el cual no tuvo pecado, se mantuvo fiel, pero por nosotros el Señor lo hizo pecado y le hizo pagar nuestros pecados de infidelidad espiritual. Cargó sobre Él con todo el peso de nuestros pecados, los tuyos y los míos. ¡Qué Dios tan misericordioso! Y no solamente eso, sino que lo resucitó dando una muestra de que todo aquel que cree en Jesucristo, siendo Dios mismo, su Hijo amado,
es perdonado. Quien pone su fe en Él es perdonado por todos sus pecados, de una vez y para siempre. Hermanos, eso es lo que hace la gracia del Señor. Solo a través de su gracia, por medio de la fe, es que podemos confiar. No importa el tamaño de tu pecado. Muchas personas que le decimos, te invitamos a venir a los estudios, vení a la iglesia. No, pero yo todavía no estoy en orden. Todavía no estoy preparado. Yo no. ¿Qué estás esperando? Tenemos que predicarle el Evangelio, hermanos, porque Él da mayor gracia. La gracia del Señor, ¿sí?, sobreabunda y es superior a cualquier pecado, hermanos. Pero hay algo que no debemos perder de vista. Y dice a continuación, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios, los arrogantes, los insolentes, los orgullosos, aquellos que creen que no necesitan a Dios. Jesucristo dijo que Él vino para sanar a los enfermos. Aquel que se cree que está sano no necesita de Dios, no necesita de ser reconciliado por medio de Jesucristo. En el Salmo 101, la segunda parte del versículo 5 dice: no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. En Isaías 2, versículo 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, y sobre todo enaltecido, y será abatido. La bendición del Señor es para aquellos humildes de corazón, o los pobres de espíritu, como dice en el Sermón del Monte, aquellos que están dispuestos a pedir, a mendigar la ayuda de Dios, dada la pobreza espiritual en la que se encuentra. Y es por eso que tienen que humillarse, hermanos, para recibir tan preciosa gracia que de otra manera es imposible recibir. Hay algo importante que debemos saber, cómo debemos hacer esto, es cómo debemos humillarnos ante el Señor. Y ahí en el versículo 7 dice: por tanto, por todo esto que viene hablando, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Debemos sujetarnos a su señorío, no es algo forzado, sino que es una entrega voluntaria hacia Él. Sujetarnos, humillarnos, no es una baja autoestima, no es fingir que no tenemos capacidad, que no tenemos valor, sino que es someterse a Dios, relacionándome con Dios con fidelidad, con lealtad, con la obediencia que se merece. Sin embargo, el orgulloso, el arrogante, se siente vanaglorioso y autosuficiente, con capacidad que la vida le dio. No es capaz de reconocer a Dios en ninguno de sus caminos, es necio. Y por lo tanto no necesita de Dios para avanzar en la consecución de sus metas. Las personas que no tienen a Dios avanzan, caminan hacia adelante de manera horizontal. Las personas que buscan a Dios, aquellos que se humillan ante el Señor, tratan de alinearse verticalmente para con el Señor. Cada día haciendo morir su carne, sus deseos, sus pasiones, y así de esta manera resistir al diablo y acercarse a Dios. Realmente el domingo pasado veíamos cómo nos cuesta confiar en los designios de Dios para nuestras vidas. Siempre estamos rezongando
por lo que nos toca o no nos toca. Y no lo digo por ustedes, hermano, lo digo por mí. Cuando terminamos de orar, pedimos que se haga de acuerdo a su voluntad. Generalmente nos falta la fe suficiente para confiar en su soberanía y entender que como Padre bueno, Él anhela lo mejor para nosotros. ¿Por qué digo esto? Es porque para poder someternos completamente a nuestro Dios, debemos hacerlo con fe. Es el escudo de la fe, hermanos, el que nos permite apagar los dardos de fuego del maligno, que por medio de las mentiras nos hace caer en tentaciones, pensando que somos autónomos e independientes, que no necesitamos de Dios. O nos miente haciendo creer que somos tan importantes o más importantes que otros, hablando calumnias o levantando juicio anticipadamente para desprestigiar a otros con la mera finalidad de ocupar su lugar o de ser exaltados nosotros. En ese lugar nos ponemos en una situación, ocupamos el lugar de Dios, porque estamos levantando juicio contra los demás. Solo resistiendo al diablo, hermanos, el diablo va a huir. Y esto implica resistir sus mentiras que te dicen o que nos dicen que realmente somos mejor de lo que somos. Es por todo esto que el creyente, y como se explica en otros lugares, no debe enfrentarse al diablo. Acá no está hablando Santiago de que debemos enfrentarnos, sino que debemos resistir. Como dice 1 de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Nosotros no debemos pelear, reprender, rechazar, declarar, establecer, decretar contra el enemigo. Nosotros debemos resistir, hermanos. Y pues ustedes pueden preguntarse quiénes son los que son nacidos de Dios. Ahí en el versículo 1 de 1 de Juan, capítulo 5, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Pero nos cuesta. Pero recordemos siempre esto, hermanos, que si decimos que amamos a Dios, debemos guardar sus mandamientos porque no son gravosos. Nosotros no venimos a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer porque es una obligación. Si estás haciendo eso, hermanos, si para vos esto es una obligación, es un problema, reconsidera tu relación con el Señor. Porque esto se tiene que traducir en gozo. La palabra del Señor y la relación con el Señor es gozo, vida y paz. Y después de todo esto, ¿qué va a ocurrir, hermanos? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir cuando nos resistamos al diablo y él huya de nosotros? Debemos someternos a Dios. Debemos, acercarnos a Dios y Él se acercará de nosotros. Si nosotros resistimos al diablo, el diablo va a huir. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Y fíjese cómo dice ahí, limpiad, en el versículo
8 a continuación y 9 dice: limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad, que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Este es un mandato en el cual, al acercarnos a Dios, debemos acortar la distancia que tenemos con Él. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos distanciados del Señor? Y me pueden preguntar: ¿y cómo yo sé si estoy distanciado? ¿Estás orando? ¿Estás escudriñando su palabra? ¿Te interesa hacer su voluntad? ¿Amás sus mandatos? ¿Te da gozo saber de los hermanos? ¿Te da gozo venir a la iglesia? ¿Te da gozo ir a los estudios? Zacarías decía en el capítulo 1, versículo 3, dice Jehová, utilizando a Zacarías: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este es un llamado a los creyentes, hermanos, que se alejaron de Dios. Es importante destacar esto. ¿Por qué es importante destacar esto? Porque antes de la conversión, solo Dios puede acercarse al hombre. Porque el hombre está muerto en delitos y pecados y por lo tanto está imposibilitado de hacerlo. Pero una vez que ya fuimos regenerados, hermanos, el creyente que se distancia del Señor debe volverse al Señor para recuperar el camino de las bendiciones y el disfrute de la comunión plena. Solo el creyente puede hacerlo porque tiene libre acceso, y el trono de Dios ya no es un lugar de juicio, sino de gracia y misericordia. Santiago le está hablando que deben examinarse, le está hablando de un quebrantamiento de corazón que deben tener. ¿Por qué? Porque en el Salmo 147:3 dice que Dios sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Fíjense que Santiago está hablando de que limpiad las manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. En este proceso espiritual no solo deben arrepentirse y confesar sus pecados limpiando las manos, sino que aquellos de doble ánimo, que tienen dos almas, que son inconstantes en todos sus caminos, que piden y no reciben, ¿sí?, deben volverse a Dios dejando de lado la carne, dejando de lado sus propios deseos para servir a Dios, ya que solo los de limpio corazón van a poder ver a Dios. En otras palabras, hermanos, someterse a Dios y acercarme a Dios es solamente otra manera de arrepentirse y creer en Dios. Por lo tanto, si estuviste enemistado con Dios, porque estabas coqueteando o estás coqueteando con el mundo, si te alejaste y el enemigo te hace creer, el enemigo que es mentiroso, que es el padre de la mentira, te hace creer que no podés volver, no te olvides que Dios da mayor gracia. Sometete a Dios y acércate con un corazón quebrantado. ¿Para qué? Porque cuando lo hagas de esa manera, Santiago en el versículo 10 dice: humillaos delante del Señor y Él os exaltará, los exaltará. Qué paradójico, hermanos, que esta parte termine de esta manera. Esa exaltación que tanto buscábamos, esa exaltación por la cual peleamos, combatimos, guerreamos,
levantamos pleitos con la finalidad de ser exaltados, reconocidos, cosas que generaban celos amargos, contiendas, que derivaban en guerras, movidos por envidia, por codicia de manera constante, cosas que no podíamos obtener y por estar en conflicto permanente, no solo no nos permitía orar, sino que si podíamos hacerlo, era de manera equivocada o movido por malos deseos para gastarlos en nuestros propios placeres, en nuestros deleites, en nuestra carne. Así, de esa manera, emitían juicio, comentarios en contra de sus hermanos. ¿Con qué finalidad, hermanos? Para opacarlos. Y de esa manera nos convertíamos en Dios mismo, juzgando a las diferentes personas sobre las que levantábamos esos juicios, olvidando lo que Dios dice, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, ¿sí? Y amar al prójimo como a uno mismo. Y nos hacemos amigos del mundo. Olvidamos que debemos amar al hermano. Y es por eso que cometemos adulterio espiritual. ¿Para qué? Para nada, para vivir de manera frustrada, codiciando algo que era imposible de tener. Pero finalmente, que si nos humillamos y nos acercamos a Dios, Él nos va a exaltar y por lo tanto, si nosotros estamos o tenemos una relación correcta con Dios, si estamos correctamente relacionados con Dios, podemos regocijarnos en Él porque Él está en el trono y no nosotros. Él es el que puede juzgar y no nosotros. Él va a juzgar y por los otros no necesitamos preocuparnos de eso. No necesitamos andar derribándonos, andar opacándonos, andar mordiéndonos, como dice en Gálatas 5:15, para justificarme, porque Dios ya lo ha hecho. Ya ha provisto todo lo que necesitamos en Jesucristo. Él nos ha justificado, nos ha aceptado y no solo eso, hermano, Él nos ha amado. Y eso nos permite ser libres. ¿Libres para qué? Libres para amarnos los unos a los otros en nuestras relaciones y no competir por ver quién tiene que ser exaltado, por ver quién tiene la razón. Eso nos libera ¿para qué? Para escucharnos, para aceptarnos como somos. Porque, hermanos, somos portadores de la imagen de Dios. El Espíritu, después de todo esto, obra en compasión, en sentimientos de amor por los demás, cambiando no solamente, hermanos, la forma en que nos relacionamos, en que nos hablamos, sino sobre todo la forma en que hablamos unos de otros. Así que finalmente, hermanos, dice la palabra, el que se humilla será exaltado. Oremos.